quedó atrás el encuentro que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos en el aposento alto, donde les habló acerca de su inminente muerte en manos del Imperio Romano. No se turbe su corazón ni tenga miedo, les decía el Señor Jesús. Si creen en Dios, crean en mí, que yo voy a preparar lugar para ustedes. Y cuando me fuere y les preparare un lugar, yo voy a volver y los voy a tomar a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Fue en esa jornada donde el Señor Jesús habló con los suyos y les dijo: yo me voy. Se han entristecido porque les digo que me voy, pero a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, les voy a mandar al Espíritu Santo de Dios, les voy a mandar al Espíritu Santo. Cuando yo me vaya, va a venir el Espíritu a morar en ustedes. A ustedes les viene bien que yo me vaya, porque ya no voy a estar con ustedes, sino que Dios va a estar en ustedes. El Señor Jesús quedó atrás la jornada esa, donde el Señor le fue explicando que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de pecadores, y que los eventos del Antiguo Testamento que fueron ejemplificados en los corderitos que iban al templo a morir por el pecado de la familia, eran un destello de lo que iba a pasar. Que ahora ya no era un cordero de 4 patas que iba a ir al templo a morir, sino que a la palabra de Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios es un nuevo Cordero que igualmente iba a ser entregado. Como en el Antiguo Testamento, un Cordero iba a morir en lugar del pecado de la familia, y el papá de la familia llevaba un animal y hacía una expiación, una muerte expiatoria. Expiatoria porque era el lugar del pecado, era para pagar el pecado. Y ahora ya no iba a haber necesidad de seguir insistiendo con las muertes sacrificiales de animalitos, sino que ahora vino el Cordero de Dios. La Biblia habla del Cordero de Dios. El Cordero de Dios es el Hijo del Dios viviente, Jesús. Y esta mañana me gusta invitarte a hacer memoria y a recordarnos que un día fue el ángel que se le acercó a María. Y María estaba de novio, estaba comprometida con José. Y el ángel le dijo a la Virgen: salve muy favorecida, bendita eres, porque vas a tener un milagro en el cuerpo, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y la Virgen ese día tuvo una reacción bellísima, que le dijo al ángel: acá estoy, no he conocido varón, no sé cómo va a engendrarse en mí un ser, porque yo no tengo relaciones sexuales con nadie, yo soy virgen, no sé cómo, pero que ocurra esta locura, que ocurra, que esto que cruza las fronteras de lo natural, que se haga conmigo, que se haga con tu sierva, como lo has dicho. Y la Escritura nos ha llevado a enterarnos que Dios engendró en la Virgen un niño. Y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y las Escrituras nos dejaron 4 extensos evangelios escritos, crónicas, acerca de la vida del Señor Jesús. Y nos gusta enterarnos, y invertimos tiempo cuando estamos solos para leer las bodas de Caná y para leerlo al Señor Jesús en su diálogo con Nicodemo. Y nos gusta leerlo al Señor Jesús en su diálogo con la mujer de Samaria, y cómo fue la multiplicación de los panes y los peces, y cómo el Señor Jesús se durmió en la barca cuando la barca estaba siendo víctima, o sea, estaba en medio de una tempestad,
y el dueño del mundo dormía, y cómo el Señor Jesús llamó al hijo de la viuda de Naín, y los caminantes al cielo nos regocijamos, nos deleitamos leyéndolo al Señor Jesús, cuando Él decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y al caminante al cielo le gusta leer la palabra, lee la Biblia. Y la Biblia dice del Señor Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pues ahora llegó el jueves. Y a la tardecita del jueves, el Señor Jesús fue con sus discípulos cruzando el arroyo de Cedrón y entró en el huerto del Getsemaní. Y la palabra cuenta que el Señor Jesús se puso a orar al Padre y le pidió a los discípulos que velaran con Él. Pero usted sabe la historia. La tarde-noche del jueves fue cuando el Señor Jesús fue prendido por los soldados romanos y lo llevaron por primera vez a un juicio de carácter religioso primero y un juicio de carácter civil luego, religioso frente a Anás y Caifás y el juicio civil frente a Herodes y a Pilato. El Señor Jesús fue finalmente condenado. Y el jueves pasó toda la noche en ese juicio, toda la noche, corrió toda la noche, y al amanecer del viernes, a las 9 de la mañana del viernes, ya el Señor Jesús estaba saliendo tomando su cruz, camino de la Calavera. Y las Escrituras cuentan que el Señor Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Quien estaba siendo crucificado era el hijo de María, ese del cual el ángel había dicho que iba a nacer milagrosamente del vientre de la Virgen, ese que ahora tenía 33 años, ese que había multiplicado los panes y los peces, ese que había resucitado a Lázaro, ese que había dicho yo soy el camino, ese mismo Jesús, ese Señor Jesús está ahora camino al Calvario. Jesús, el Señor Jesús, ese que a nosotros nos gusta leer sus historias, ese que nos deleitamos recordando quién es Jesús, Jesús, el Señor Jesús. El Señor Jesús está siendo crucificado. Él, eran las 9 de la mañana, cuando los soldados estaban clavándolo en la cruz. Y eran sus manos, sus verdaderas manos, sus auténticas manos, esas manos, las mismas manos, esas mismas manos, era Él, era el Señor, el mismo Señor. Ahora llevaba una corona de espinas. Era el Señor Jesús que ahora tenía una corona de espinas puesta y se habían burlado de Él poniéndole un vestido de color rojo, escarlata. Era el Señor Jesús que ya estaba desfigurado porque Pilato lo mandó a azotar y lo azotaron con 40 azotes, 39 azotes. Jesús, el Señor. La palabra nos enseña que entre los dos ladrones hubo una conversación, que usted se acuerda bien. Y empezaron a charlar entre ellos y a conversar entre ellos. Y la hora corrió, el Señor Jesús habló 7 veces mientras estuvo 6 horas crucificado. El cielo se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad de arriba abajo. Te estoy haciendo este recorrido simplemente para mover tu memoria. No estoy tratando de enseñarte esto, sino simplemente ayudarte a levantar de lo que tenés en el registro de tu memoria para que lo puedas traer esta mañana aquí a la alabanza y que puedas alabar al Señor en una mañana de resurrección y que puedas traer a la memoria quién es Jesús. Jesús, quien estaba siendo muerto ahí, es el Hijo del Dios viviente. Jesús. Es el que dijo, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo.
Yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Jesús, el Señor Jesús. El Señor Jesús, Él se dio a sí mismo. Se entregó como un cordero del Antiguo Testamento. Él derramó su sangre como el cordero del Antiguo Testamento, porque sin derramamiento de sangre no hay cómo perdonar pecados. Sin derramamiento de sangre no hay cómo perdonar pecados. Y tu pecado y mi pecado no tiene cómo ser perdonado si no hay derramamiento de sangre. Debía ser derramada nuestra propia sangre por nuestro pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cristo murió por nuestros pecados. El justo murió por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. José de Arimatea y Nicodemo vinieron a sepultarlo al Señor Jesús y fue sepultado en un sepulcro de ahí al lado. ¿Y quién estaba sepultado? Estaba durmiendo el dueño del mundo. Quien dijo sea la luz y fue la luz, estaba ahora durmiendo. Dormía el hacedor de los cielos y de la tierra, Dios hecho hombre, Jesús, estaba durmiendo como víctima del imperio. En el palacio de Pilato estaban haciendo fiesta. Anás y Caifás estaban brindando con el mejor champán, diciendo nos sacamos de encima a Jesucristo. Y en el cuartel general de Satanás estaban diciendo ya está, le ganamos, está preso, está muerto, ya nadie más se va a acordar de él. ¿Quién se va a acordar de este Nazareno? ¿Quién se va a acordar de este que hizo unos cuantos milagros? Que no sé si acaso será cierto que resucitó a Lázaro. ¿Quién se va a acordar? Si acaso será cierto que multiplicó los panes y los peces. ¿Habrá sido cierto que lo hizo? ¿Habrá sido cierto que resucitó al hijo de la viuda de Naín? ¿Será cierto? Ya en unos años más la gente se va a olvidar de este palabrero. ¿Quién se va a acordar de él? Lo cierto es que el imperio se ocupó de poner una piedra grande en la puerta de su sepulcro y también además selló con el sello del poder, con lacró la tumba, y como si eso fuera poco le colocó 4 soldados para probar que el Estado estaba ahí y que nadie iba a violentar la ley del Estado, porque el Estado humano, el poder humano estaba ahí cuidando que el Señor Jesús no se vaya a mover de ahí. Ya van a ver lo que somos capaces de hacer los humanos para imponer nuestras condiciones. Y el relato que nos acaba de leer mi hermano nos dice que siendo aún oscuro el primer día de la semana, fue María Magdalena corriendo al sepulcro, y cuando llegaron al sepulcro se encontraron que Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho. Cristo ha resucitado porque la muerte no puede enseñorearse de él. Jesús ha resucitado porque el Padre aceptó la obra consumada a nuestro favor, porque el cielo aprobó, la cuenta de nuestros pecados ha sido pagada y el cielo aceptó la obra y la aceptó resucitándolo al Señor Jesús de entre los muertos. Cristo ha resucitado porque Él ha pagado nuestras deudas. Y la palabra ahora nos dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y ahí hay una verdad contundente, serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Esta mañana es una jornada donde cada uno de los que estamos reunidos aquí en el nombre de Jesús podemos repasar en nuestro corazón si acaso efectivamente creemos de una forma serena que Jesús es el Señor.
podemos serenar nuestro espíritu y preguntarnos a nosotros mismos sin una forma existencial, sin una forma normal, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, cuando nadie nos ve, si creemos en nuestro corazón que Jesús es el nacido de la Virgen, nacido por el imperativo de Dios, que ese es Jesús, que Jesús es el Señor. Si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Que esta mañana, mientras estamos juntos recorriendo este hecho único, inigualable de la historia, el Espíritu Santo de Dios que está aquí presente te ilumine. Deseo que el Dios te ilumine, que el Espíritu de Dios te ilumine la mente, que puedas entender, porque nuestra mente necesita entender y nuestro corazón necesita creer. Nuestra mente necesita entender y nuestro corazón necesita creer. Quizás esta sea una mañana irrepetible para vos, que has venido a la casa del Señor movido porque hoy es la mañana de la resurrección y te vas a encontrar en la presencia del Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, porque ese mismo Espíritu está aquí. Y te vas a encontrar con que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos te está llamando a vos, como me llama a mí, a que recuperemos vida, a que tengamos vida y que tengamos vida en abundancia. Que cantes, que ores, que estés alabando al Señor. Y si acaso has venido desde muy lejos, que tu corazón está muy lejos, si tu mente está muy lejos, si vos espiritualmente estás muy lejos, que seas bienvenida a la casa del Señor. Dios está aquí presente y juntos queremos disfrutar, gozar, queremos recordar que Cristo ha resucitado para nuestra salvación eterna.